Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Mire, porque a los que antes conoció, ¿cómo lo va a conocer si no nacen? Pero Él, a los que antes conoció, escuche esto, Romanos 8:29, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Escuche bien lo que leo. Porque a los que antes conoció, a los que antes conoció, no habían nacido, no estaban en el vientre de la madre. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nosotros fuimos imagen de su Hijo, imagen, ¿cierto? Pero antes de ser imagen del Creador, Él ya nos había considerado. No sé si la agarraste, hermano. ¿La leo o no? Escuche con el alma, hermano. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos. Ahí ya fue hecho o se fue creado conforme a la imagen de su Hijo. Pero antes que tú fuestes creado, Él ya nos tenía en consideración. Presciencia. Qué hermoso, hermano. Hay otra versión que dice, la versión PDT dice en Romanos, la misma versión del mismo capítulo de Romanos 8:29, y dice: Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Otra versión dice: Dios los conocía antes que el mundo fuera creado. Qué hermoso. Y la versión 1865 dice: porque a los que antes conoció, también predestinó. A los que antes conoció, también los predestinó. Predestinar significa destinar, escoger y llamar. Predestinar es destinar, escoger y llamar. El Señor nos destinó, nos escogió y nos llamó. Amén. O sea, antes de nacer, el Señor, hermano, en su gracia y misericordia nos destinó, nos escogió y nos llamó. Mire qué hermosa misericordia. Y tú pensabas, hermano, que el Señor te llamó en el año 1900 tanto. Que el Señor, hermano, te destinó, te escogió. No sé en qué año aceptaste a Cristo como tu Salvador. En 1800. No mucho. Y tú dices: no, yo acepté a Cristo como mi Salvador en el año tanto. Te equivocas. Te equivocas. Antes, incluso antes de nacer, ya el Señor te había tomado en consideración. Presciencia. ¿Entiende, hermano, lo que es presciencia? Qué hermoso, hermano. Dice Corintios 1:2: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La versión Reina Valera. Nos destinó, nos escogió y nos llamó. Predestinación. Que Dios nos destinó antes de nacer. Esa es la consideración de Dios, hermano. Recuerde que Él sabe el pasado, presente, futuro. Y antes que tú nacieras, ya Él lo sabía, hermano. Y antes que nosotros hiciéramos cosas, antes, hermano, que quizás, hermanos, uno se coloca a pensar que antes que el Señor te entregara tu ministerio, hermano, antes de que el mundo fuera creado, ya estaba en consideración de Dios. ¿Entiende? Oiga, yo me gozo por esto, porque cuando había entendido, hermano, que en un tiempo atrás, que desde que nací o del año tanto, que ahí conocí al Señor, y muchos a lo mejor tenían la misma pensamiento, y de que tal fecha ahí recién conocieron al Señor, le dan gracias porque de ese día, y de ahí empiezan a contar años, 10 años, 15 años, 20 años, pero el Señor dice: antes del año 0 yo ya te conocí. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso, hermano, por eso gigante al Señor? Porque Él los tenía en su gracia y en su misericordia.
Gracias, Señor. Dice Romanos 9:10. Y no solo esto, Romanos 9:10, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió a uno, a Isaac, de nuestro padre. Verso 11. Pues no habían aún nacido, hermano, ni aún habían hecho, hermano, ni el bien ni el mal, no habían nacido, pero para el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que lo llama. Verso 12, Romanos 9:12. Y les dijo: el mayor servirá al menor. Antes, hermano, que nacieran estos hijos, ya el Señor los conocía. Y les dijo: el mayor servirá al menor. Y todavía no habían nacido. Presciencia. Eso se llama presciencia. Nos conoce anticipado. Sabe de nosotros antes de que nosotros pensemos o actuemos o hagamos algo. Nos conoce anticipado. Amén. Gloria al Señor por esto. El libro de Efesios capítulo 1 verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo en los lugares celestiales. Y Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Nos conoció anticipado, hermano. Él sabía que iba a nacer, hermano, un santo. Sabía que ibas a llegar tú y te escogió a ti como un santo para ser sin mancha y para alcanzar, hermano, su misericordia delante del Señor. Eso es lo perfecto de Dios. Dice Efesios 1:5: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El Señor nos conoce, hermano. Él sabe todo de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y el verso 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Romanos 9:13, como está escrito: a Jacob amé, mas a Saúl aborrecí. Lo dijo antes, estaba escrito antes de que sucedieran las cosas. Es como la profecía. Me pareció a la profecía. Se sabía que venía un Salvador. No había nacido, pero estaba escrito ya en el cielo. ¿Me entienden? Eso se llama presciencia. Estaba escrito, estaba dicho, y la gente esperaba al Mesías. Pero antes de que Jesús naciera aquí en esta tierra, ya estaba, hermano, hecho y dicho en los cielos. ¿Cuánto le dan gracias por eso, hermano? ¿Cuánto entienden esta palabra? Ahora, lo que nosotros necesitamos, hermano, y voy al tema importante, es que así como el Señor nos eligió, así como en su gracia, en su misericordia, el Señor nos eligió, también, hermano, nosotros tenemos que reconocer nuestras virtudes y errores. ¿Por qué? Porque Él también lo sabe. Él también lo sabe. Y todo lo conoce. Como dice Romanos 3:23, dice la Biblia que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Destituido es privar. O sea que cuando alguien falla, está privado de la gloria del Señor. Por el pecado, hermano. Escuche, el pecado nos separó